Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En una ocasión estuvimos trabajando con un repaso sobre las hibridaciones del carbono y habíamos señalado que partimos siempre de un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algo parecido. El nitrógeno también parte así. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el círculo de adentro representa el S. Recuerden que estamos evaluando la última capa de valencia, que es donde tenemos situados los 5 electrones que posee el nitrógeno. Anteriormente habíamos comentado que el carbono necesita promocionar un electrón de un orbital S, que sería el 2S2. Entonces uno de esos se cita y ocupa un orbital que tenía el P vacío, y ahora el carbono se convertiría o podría formar cuatro enlaces, ¿verdad? En este caso, el nitrógeno no necesita promoción porque tiene ya ese orbital que tiene vacío, el carbono lo tiene semilleno, o sea, ya tiene un electrón y por lo tanto no necesita una promoción. Entonces, habíamos comentado que cuando estamos analizando la última capa de valencia del carbono, la vemos de esta forma, ¿verdad? Igual la del nitrógeno. Entonces, en el centro, que es el S, que es el círculo, representa el S, ¿verdad? El orbital S. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos imaginemos, el PX, el PY y el PZ, mírenlo aquí. Entonces lo tenemos en su forma natural, sin hibridar. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya ocurre la hibridación, que en este caso estamos hablando de primero, la hibridación sp3, es con con el orbital S, el 2S, con el 2 arriba, que es indicando que tiene 2 electrones, y el P3, indicando que tiene 3 electrones. Y ahora daríamos lugar a una hibridación sp3. Y el ángulo ya no va a ser de 90 grados. Ven que en todos los lados, ¿verdad?, tenemos 90 grados. ¿Ven? Ahora va a ser más reducido, más grande. Entonces, ahora el ángulo, a diferencia del carbono, que posee un ángulo en la hibridación sp3 de 109.5 y también una forma tetraédrica o un tetraedro regular. En este caso estamos formando sí un tetraedro, pero es irregular. ¿Por qué? Porque para que sea tetraedro regular, todos los lados que forman un triángulo tienen que ser iguales. Pero en este caso, como tenemos este orbital que representa el orbital que posee 2 electrones, aquí tenemos el par de electrones que no forma enlace, claro, ya tenemos 2 electrones ahí. Y aquí tenemos los otros sp3. Tenemos un sp3 aquí arriba y tenemos aquí 3 más. Estos que están aquí poseen un solo electrón, o sea que se van a formar enlaces de este lado, enlaces sigma, por ejemplo, por ejemplo en la formación del amoníaco, imaginemos el caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el ángulo no va a ser 109.5 como ocurre con el carbono, sino que va a ser, perdón, aquí, este de aquí. No va a ser 109.5, sino que va a ser mucho menor. Por lo tanto, podríamos explicar que esto ocurre por la teoría de la repulsión, la electrónica. Aquí tenemos, por ejemplo, un par de electrones que crea una repulsión a estos electrones que están aquí o a los enlaces que se van a formar aquí, haciendo que entonces estos se cierren un poquito y ven, si lo cierro un poco, entonces el ángulo va a ser mucho menor, tendiendo a 107.5 en vez de 109.5. Esto lo podemos ver, este mismo ángulo lo podemos ver presente, por ejemplo, en el amoníaco, que lo vamos a formar ahora. Entonces aquí, por ejemplo, estaríamos formando 3 enlaces sigma. Entonces esos 3 enlaces sigma darían lugar, o sea, con hidrógeno, darían lugar a la formación del amoníaco, ¿verdad? Aquí tenemos el amoníaco. Y como vemos, estos sp3 que están aquí están situados, o todos, ¿verdad?, incluyendo el par de electrones, están situados hacia los vértices de un tetraedro, pero en este caso es irregular. Y por lo tanto no le damos el nombre o forma geométrica tetraédrica, sino que decimos que es una forma piramidal.
porque tiene forma de pirámide, ¿verdad? Entonces aquí vemos hacia arriba, pirámide, ¿ve? Pirámide trigonal, o sea que tiene tres lados, una pirámide de tres lados, ¿verdad? Entonces, como no tiene forma de tetraedro regular, diríamos que es forma piramidal. El ángulo, siguiendo otras características, el ángulo es de 107.5 si estamos hablando del amoníaco. Si estamos hablando, por ejemplo, de aminas primarias, por ejemplo, o secundarias o terciarias, ya el ángulo varía. Y eso lo vamos a estudiar en otras ocasiones, ¿verdad? En este caso no se va a estudiar. Entonces, el ángulo 107.5 tiene 3 enlaces sigma y tiene un par de electrones, ¿verdad? Un par de electrones. ¿Qué más? Y la forma es piramidal. Ahora vamos a hablar de la hibridación sp2. Partimos de aquí, del ángulo de 90 grados. ¿Ven? Todo es 90 grados. Ahora imaginemos que ocurre una hibridación sp2. Recuerda que sp2 quiere decir que tenemos un orbital S, o sea, es S a la 1, S y 2 de P. ¿Cuáles orbitales tomamos? PX y PY. Por lo tanto, vamos a tener una forma plana o una orientación bidimensional. Por lo tanto, este P que quedó sin hibridar, que fue el PZ, ¿verdad? Lo dejamos afuera. Y aquí, por ejemplo, este P tiene un electrón. Y acá tenemos los otros orbitales sp2. Esos son los sp2. Y si lo vemos desde arriba, la vamos a ver que podemos tenerlo circunscrito en un círculo, ¿verdad? Y vamos a ver que el ángulo total, o sea, el ángulo es igual a 360 grados. Pero a diferencia del carbono, no ocurre que cada ángulo es igual a 120. Por lo mismo, por la teoría de la repulsión, ¿verdad? Imaginemos que este lo voy a convertir en el par de electrones. Entonces, este es el par de electrones. Si este es el par de electrones, ese par de electrones, como habíamos comentado, va a crear repulsión hacia estos que van a formar enlaces, ¿verdad? Haciendo que estos se achiquen un poco, ¿verdad? Se hagan más pequeños y esta parte aquí se haga mucho más grande. Podemos asumir, en muchos libros aparece que este ángulo de acá, ¿verdad?, va a ser igual y tendería a 122 y este 116 y sumarían entonces 360 grados. Entonces la hibridación sp2 del nitrógeno tiene o formaría dos enlaces sigma, un enlace pi. Recuerde que este con otro paralelo, por ejemplo, si lo colocamos al lado, por ejemplo, de un carbono, ven, va a formar un enlace pi aquí, un enlace pi ahí con este P solitario de manera paralela y formaría también un enlace sigma, ¿verdad? Entonces la hibridación sp2 del nitrógeno tiene dos enlaces sigma, un enlace pi y un par de electrones. Su forma es trigonal plana, igual que la de la sp2 del carbono, y el ángulo es de 122 aquí, ¿verdad? Y este sería mucho más pequeño, de 116. Y esa es ya la sp2 del nitrógeno. Acá tenemos un ejemplo con una imina para que, o sea, por ejemplo, el nitrógeno puede formar un triple enlace, un doble enlace para formar una imina. Aquí tenemos, por ejemplo, un nitrógeno que tiene hibridación sp2 y un carbono que tiene hibridación sp2 también. Si lo vemos desde arriba, son trigonal, ¿verdad? Si analizamos el carbono, ese nitrógeno es trigonal, ven, trigonal. Ahora, ¿qué pasa? Que este ángulo acá no va a ser igual que el que tiene él por sí solo, sino que va a depender de qué tipo de cadena tengamos aquí para que haría que se haga mucho más grande, ¿verdad? Este de aquí, habría más repulsión porque hay mucho más electrones de este lado y cosas así. Entonces recuerde que el pi, ¿verdad?, se encuentra aquí. Este es el pi y aquí sería el sigma. Entonces 1 sigma, 1 pi, 1 sigma y un par de electrones. Forma trigonal plana, ¿verdad? Trigonal plana. Y el ángulo, diríamos que en
es de aproximadamente 122 aquí, ¿verdad? Y acá, como es mucho más pequeño porque va a crear repulsión y se va a cerrar un poco, sería aproximadamente 116. Pero eso siempre cambia, ¿verdad? Va a ir cambiando, también dependiendo del tipo de el texto que estemos leyendo, ¿verdad? Ya si hablamos de la hibridación SP, recuerde que partimos de nuevo de acá, de esta forma, que tiene ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y se explica muy bien en otro video que tengo en el canal. Ahora imaginemos que ahora vamos a formar, vamos a tener hibridación ahora entre el S y el PX. Ahora la forma sería lineal. Imaginemos que este es el X, ¿verdad? Estos dos se van a quedar solitarios y van a formar entonces dos enlaces pi, y este de acá va a formar un enlace sigma, y aquí tendríamos por ejemplo el par de electrones, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sería. A ver, si analizamos aquí ¿verdad? Este es el ácido cianhídrico. Tenemos aquí un carbono con hibridación SP. Ven que tiene un triple enlace. Uno de esos enlaces es un enlace sigma, y acá tenemos un enlace con un hidrógeno, ¿verdad? Entonces tenemos cuatro enlaces. Ese carbono tiene un enlace sigma aquí y otro aquí sigma, serían dos sigma y dos pi. Pero el nitrógeno, que tiene un enlace sigma aquí, ¿verdad? Tiene un enlace sigma, tiene dos pi y tiene un par de electrones, y la forma es lineal. Ven que forma una línea, es lineal porque es solamente en X. Y los demás orbitales, los orbitales p solitarios, están formando dos enlaces pi. El ángulo es de 180 porque ven que es lineal. Entonces, si es solamente en X, es de 180. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos sesiones de algunas hibridaciones, especialmente del nitrógeno y la del oxígeno. Acá tenemos una. Bien, aquí tenemos el pirrol. Ese es el pirrol. Eso es una molécula, es un heterocíclico. Hetero porque todos los que forman el ciclo, ¿verdad? Los átomos no son de carbono, sino que hay carbono y nitrógeno. Entonces, si notamos, este nitrógeno solamente tiene tres enlaces, ¿verdad? Tendría esta forma, más o menos, ¿verdad? Pareciera que sea así, ¿verdad? Diríamos que es una forma tetraédrica, o que estamos diciendo que es sp3, pero no es sp3, sino sp2. Esa es otra excepción. ¿Por qué? Porque la molécula es plana. Como la molécula completa es plana, entonces le da característica a este carbono de plano. Por lo tanto, si yo lo veo desde arriba, lo voy a ver como un plano. Y si analizamos este que está aquí, este orbital que tiene el par de electrones, está situado hacia arriba. Lo vamos a ver como un punto, pero la molécula completa es plana, porque nosotros vamos a ver en ocasiones que este par de electrones se puede movilizar, y si se rota, que ahí le llamamos en este caso resonancia, se rota, y este par de electrones del enlace pi de aquí se rota, formaría un doble enlace aquí, y este sería sigma, pero este sería doble, y ahora ya tendríamos entonces una hibridación sp2, ¿verdad? Del nitrógeno. Como esta forma que él tiene aquí, o ese enlace sigma, o esos enlaces sencillos, no se mantienen así en la molécula, sino que se mantienen rotando, y va a haber un momento en el que tiene hibridación tiene doble enlace, o sea, hibridación sp2. Por lo tanto, lo evaluamos como hibridación sp2, este nitrógeno, y no hibridación sp3. Si seguimos con la rotación, aquí pasaría también a formar un doble enlace aquí, pero luego se rota, y así seguimos, y eso le llamamos aromaticidad. Cuando eso ocurre, quiere decir que esta molécula es bastante estable, porque la carga negativa o los electrones se siguen moviendo constantemente y le da estabilidad a la molécula como tal. Entonces esa es una excepción de las hibridaciones del nitrógeno, donde no es hibridación sp3 sino sp2, porque se considera plano por la rotación de ese par de electrones que no se mantiene ahí y no le sigue dando forma piramidal. Entonces hasta aquí fue las hibridaciones del nitrógeno, la sp3, sp2 y sp. Espero les haya sido de gran ayuda, y nos vemos en el siguiente con las hibridaciones del oxígeno, que ahora sería entonces solamente dos: hibridación sp3
y SP, porque perdón, SP3 y SP2, porque el oxígeno no puede formar tres enlaces, por lo tanto no forma hibridación, no tiene hibridación SP. Para ello tendría que formar un triple enlace y él no puede. Así que nos vemos en el próximo video.